Bueno, hermanos, gracias a Dios nos es concedida otra oportunidad más de estar juntos, un nuevo domingo, nuevo día del Señor. Y vamos a abrir las Escrituras, os invito a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 18. Génesis 18, desde el versículo 1. La palabra de Dios dice así, Génesis 18:1. Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de pieza a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo y dióse priesa a aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado y púsolo delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Hasta aquí, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. En esto que la propia palabra de Dios, propia escritura, nos da un fundamento sólido, como toda la palabra, pero en forma especial sobremanera para los tiempos que estamos viviendo y los que viviremos. Y frente a las dificultades que estamos enfrentando, las dificultades que cada familia, cada hermano, cada hogar, cada matrimonio, cada uno de los hijos, los nietos de los hermanos, las iglesias, estamos en tiempos peligrosos, donde la fe es probada, donde la fe es desechada, producto de la apostasía, que va incrementándose en estos tiempos, y característica necesaria antes de que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, porque no vendrá sin que se manifieste antes la apostasía. La apostasía es el divorcio de la fe, el rechazamiento de la fe, el rechazamiento mayoritario de la fe, la ridiculización de la fe, la burla a la fe. Eso es apostasía. Característica de este tiempo. En todas las épocas hubieron burladores, como dice el apóstol Pedro, pero ahora también, y mucho más. Y acá hay un registro de una experiencia de 2 ancianos, Sara y Abraham, que ya no están, pasaron, tuvieron ellos dos un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, y donde el Señor
le pareció bien presentar todos estos acontecimientos donde se aparece el Señor Abraham, dice que estaba a la puerta, sentado a la puerta en el calor del día. Y bueno, y tienen esta experiencia que, más allá de esta experiencia que es histórica, es informativa, es muy interesante, es palabra de Dios, digna de toda reverencia, pero es puntual, ya pasó. Fue una experiencia de Abraham y fue una experiencia de Sara. Y las cosas que antes fueron escritas, dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza. Esta también. Y nos encontramos frente a un hombre que había recibido una promesa que serían benditas en él todas las familias de la tierra, pero ya muchos años antes de esto. Aquí, en este acontecimiento, estamos aproximadamente 25 años después de la promesa. Prácticamente 25 años. Que Dios había prometido un hijo a Abraham y el hijo todavía no había llegado. Y Abraham seguía envejeciendo. Y Sara también, claro. Pero estos acontecimientos que son históricos son para fundamento de enseñanza sobremanera de la fidelidad de Dios, que eso no cambia. Eso no es histórico, eso es eterno. Histórica es la experiencia de estas dos personas, de estos dos siervos de Dios, Abraham y Sara. Pero más allá de Abraham y Sara, que ya no están, hoy estamos nosotros, y Dios sigue siendo exactamente el mismo que tuvo este diálogo con Abraham y Sara. Y eso es lo interesante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Y la omnipotencia de Dios y todos los atributos de Dios no cambian. Porque Dios no cambia. Porque Dios es. Yo soy el nombre con que Dios se identifica. Yo soy. Y yo soy siempre el mismo. Y frente a esta situación donde ahora se llegaba el momento del cumplimiento de la promesa. Y dos veces, hermanos, en el versículo 10, Génesis 18:10 y 18:14, dos veces Dios reitera lo mismo. En el 10, dice, entonces dijo, esto es lo que está diciendo el Señor a Abraham, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer, según el tiempo de la vida, según el tiempo de gestación. Según el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y en el verso 14, donde hace una pregunta que después nos detendremos un poquito, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Otra vez, al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Dos veces Dios dice exactamente lo mismo. Con una sería más que suficiente, pues Dios estima necesario decirlo dos veces. Debe tener algún motivo. El motivo es que tienen que ser afirmados Abraham y Sara frente a algo que va a suceder fuera de todas las posibilidades. Y es lo que nosotros tenemos que también aprender, porque ya lo sabemos. Ahora viene la otra etapa de aprenderlo. Hay una diferencia enorme entre saber y aprender, hermanos. El saber viene por la vía informativa. Por la vía de la enseñanza, sabemos. El aprender viene por otra vía.
mucho más profunda, en la vía de la experiencia. De cuando algo se sabe, que está aquí, en la cabeza, entra por el oído, lo leemos o nos lo dicen, lo leemos o lo escuchamos, y la información está. Es decir, ya lo sabemos. Si queda solamente en el terreno del saber, no aporta absolutamente nada. A menos que haya una segunda etapa definitoria donde se pasa del saber al aprender. Cuando se aprende algo, hay una experiencia que resulta imborrable y no lo olvidamos más. Lo que aprendemos y registramos en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, eso seguramente corremos riesgo de olvidarlo. Cuando alguien vive una experiencia que lo marca a fuego, se acabó. Ahí no hay ninguna posibilidad de olvidar eso, hermano. Entonces, que sabemos que para Dios ninguna cosa es imposible, claro. Sí, todos lo sabemos. Todos. Todos los hijos de Dios, todos. Y aún aquellos que no conocen a Dios como su Salvador, pero conocen la Biblia, saben que la experiencia de Abraham es esta. Y saben que la Biblia dice que para Dios no hay nada difícil. Lo saben. Ahora, en medio de los tiempos que vivimos, y con todas las limitaciones naturales, digo, limitaciones naturales, que son limitaciones terrenas, humanas, pobres, muy pobres, y miserables, porque proceden del hombre. Y la Escritura es muy clara. El apóstol Pablo registra algo que no cae bien a la carne. Dice que en nosotros, igual que en él, no mora el bien. También lo sabemos. Pero cuando me lo dicen me molesta, nos molesta. Pero cuando lo aprendemos, nos gozamos en el Señor y entonces disfrutamos intensamente la gracia de Dios, que es por la cual estamos en pie. Y entonces, frente a las dificultades, cuando dos personas acá se enfrentan a la imposibilidad natural de tener un hijo, donde dice que en el verso 11, y Abraham y Sara eran viejos. Dios se encarga de que esto lo sepamos. Ya lo sabíamos, pero además está escrito, dice, eran viejos. Y parece que esa información no alcanza porque Dios agrega algo más. Viejos y entrados en días. Viejos y entrados en días. Es decir que muy viejos. Muy viejos. Pero además, Dios quiere que sepamos algo más todavía. Que ya con esto, diríamos, como que aparentemente sería suficiente. No, Dios además dice, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Con lo cual, a la imposibilidad de la edad se suma una imposibilidad biológica donde no existe ovulación. Tenemos que saber esto. Había cesado la costumbre de las mujeres. No había posibilidad alguna. Había cesado el tiempo de la ovulación en Sara. Es decir, que a dificultad se le agregaba dificultad y sobre dificultad y llevaba todo a una imposibilidad natural. Que Sara, que obviamente que lo sabe todo esto, se ríe. Y hay un error en esto, porque a veces decimos, no, Sara se rió por incredulidad. No dice eso la Escritura. No dice que se rió por incredulidad. Leamos bien. Dice acá, rióse Sara, en el verso 12, pues Sara
entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo vieja? ¿Hay para Dios algo difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Pero, dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. Pero ahora Dios aclara algo, dice, porque tuvo miedo. No se ríe de incredulidad. No es una risa de menosprecio a lo que Dios había dicho. No. Dice que se rió. No me reí, dice, porque tuve miedo. No me reí con una risa burlona, superficial. Tuve miedo. Y claro que tiene miedo, porque se enfrenta a algo que es absolutamente imposible. Alguien diría, pero había una promesa de Dios. Sí, había. ¿Y nosotros no tenemos promesas de Dios? También tenemos. Del mismo Dios, ¿eh? Sin embargo, frente a la promesa, no pocas veces tenemos miedo de dar ese paso donde aparentemente nos da la sensación natural de inseguridad. Porque cuando nos hablan de la experiencia que Pablo enseña a los hebreos, a los gálatas y a los romanos, cuando dice el justo vivirá por fe, es una experiencia que sacude adentro. Porque el vivir por fe no es otra cosa que depender exclusivamente de la palabra de Dios. Fe en esa palabra. Fe en el accionar de Dios. La fe del Hijo de Dios, como decíamos esta mañana con los hermanos. La fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo. Donde el corazón se encoge frente a la posibilidad de decir, ¿y qué va a pasar? Pero no hay promesas cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, que se lo enseña a los hebreos. Se lo dijo a Josué, luego se lo dice a los hebreos. No te dejaré ni te desampararé. Ahí tenemos una promesa absoluta, contundente por parte de Dios. Pero no es cierto que a veces produce que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque, en fin, sí, claro, pero ¿qué? Entonces, cuando vemos que Sara se ríe porque tiene miedo, ya entendemos un poquito más a Sara. Porque no estamos exentos o libres del miedo frente a aquellas cosas que naturalmente nos producen la sensación de inestabilidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo confío plenamente? Y ahí tenemos la contradicción. Cuando dice, yo confío plenamente en la palabra de Dios. Sí. Bueno, vamos ahora adelante, vamos a la experiencia. Bueno, sí, ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí está. El miedo de Sara también es el nuestro. También es el nuestro. Pero cuando nuevamente el Señor, luego de hacer esa promesa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve nuevamente el Señor a registrar una determinación. Dios registra una sentencia donde se involucra Él en su fidelidad. Y nuevamente dice en el verso 14, al tiempo señalado por Dios, al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Más allá de lo del verso 11. Eran viejos, entrados en días, y Sara no había ninguna posibilidad biológica
de concebir. Pero al tiempo yo voy a volver, dijo Dios, y Sara tendrá un hijo. Los hermanos, frente a esta declaración y esta sentencia por parte de Dios, donde Dios elige un hombre y una mujer, de donde vendrá la simiente de Abraham, que es el Señor Jesús, como se lo dice a los Gálatas. Dice la simiente, no las simientes como de muchos, sino de uno. La simiente de Abraham, que se concretaría en el hijo de la promesa y el hijo del milagro, Isaac. Luego en Jacob, las mismas promesas. David y en el hijo de David. Dios elige estos seres viejos, entrados en días y con una mujer absolutamente incapaz de concebir. Porque no olvidemos que en el caso, cuando nace Ismael y nace de Agar, la sierva egipcia de Abraham y de Sara, la Escritura dice, habla de la esterilidad de Sara. Estéril. No puede tener hijos. Por eso Sara accede a métodos humanos. Y viene Ismael. Pero además acá no habla de esterilidad, aquí habla de imposibilidad. Porque Dios registra este detalle. Importantísimo, hermanos. Entonces vamos al tema ahora, que los que estamos somos nosotros. Abraham y Sara ya no están más. Ahora estamos nosotros. Tomemos, a ver, tomemos la dificultad que nosotros vemos en este momento como la más grande en nuestro corazón. Tomemos la más grande de todas. Aparentemente la que calificamos como más difícil. Aquella que ya prácticamente la tenemos como algo imposible. Como algo aquello en lo cual, como bien decía Inés, ya Dios dirá, Dios dirá, según dicen las gentes. Y no es Dios dirá, es Dios dice, según la palabra. Y frente a esas imposibilidades, lo único que tenemos que determinar es si queremos, por sobre todas las cosas y antes de todas las cosas, si queremos la gloria de Dios. Antes que la solución de la dificultad. O si estamos dispuestos a cambiar la solución de la dificultad por la gloria de Dios. Y decirle al Señor, Señor, y así tú no me quieras dar la solución de este tema y te pareciere bien decir no, lo que yo te ruego es que antes, por encima y a pesar de todas las dificultades, que tú seas honrado y glorificado. Y si por añadidura te parece bien darme la solución a esto, adelante. En el tiempo de Dios, porque pasaron 25 años para que viniera Isaac, en la forma de Dios, por la vía del milagro, con todas las imposibilidades en la mano, que Dios las pone, y Dios las soluciona. Y Dios da que Sara, al tiempo de la vida, tenga un hijo. Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La única condición es que la solución que busquemos a ese problema que lo vemos terriblemente difícil y que cada uno conocemos lo profundo de nuestro corazón. La solución que pidamos a Dios sea conforme a la palabra de Dios.
Porque el apóstol Juan dice que esta es la confianza que tenemos en él, en el capítulo 5 de Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en él. ¿Cuál es? Dice que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Dice que tenemos las peticiones, ya las tenemos. No quiere decir que yo vea las soluciones, aunque quizás todavía no las vea, pero las peticiones las tengo. Tengo la respuesta a las peticiones. Y en el tiempo de Dios tendré la visión y podré contemplar las soluciones en forma tangible delante de mis propios ojos. Pero con esa característica. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Y Dios había hecho una promesa a Abraham y Sara de un hijo, con lo cual es la voluntad de Dios que Abraham y Sara tengan un hijo. Porque esa fue la promesa. Y la promesa de Dios nunca puede contradecir la voluntad de Dios, ni la voluntad de Dios contradecir la promesa, las dos cosas van juntas. Promesa y voluntad de Dios coinciden siempre. Con lo cual, hay motivos, en este caso, para haber confiado plenamente en el que dio la promesa. Y esto no es un juicio a Abraham y a Sara. Ahora me pongo yo delante de la promesa y delante de la palabra. Tengo preciosas y grandísimas promesas, según dice el apóstol Pedro. Bueno, vamos adelante. Vamos adelante y demos gracias a Dios. Si hemos verificado que es de acuerdo a la palabra de Dios, lo que pedimos, pues demos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Porque si no, no es fe. Si yo tengo que esperar a ver, no es fe. Por fe andamos, no por vista. Si yo tengo que esperar a ver, no. Pero lo que no veo, pero sé que tengo, entonces ahí darle gracias a Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Eso es lo que me enseña la experiencia de Abraham y Sara. No para juzgarlos, pero sí para aprender. No para saber, que lo sabemos, pero sí para aprender en la experiencia de que frente a una promesa por parte de Dios, ¿qué es lo que faltó en Abraham y Sara? La gratitud, el hacimiento de gracias a Dios por la promesa, más allá de que pasaran los años. Porque se empezó a poner nerviosa Sara y empezaron a pasar los años y le dijo, bueno, aquí está Agar, vamos, tener un hijo con Agar. Y nace Ismael. No. Dios prometió que pase el tiempo que sea necesario. Dios va a cumplir. Si Dios prometió, Dios cumple. Y como Dios cumple, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado, porque además tengo la promesa sobre la cual descansa la oración, descansa la petición. Y la promesa es de Dios. Ya está, motivo suficiente para darle gracias a Dios. Por lo que no vemos, pero que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Todos decimos no y decimos bien. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La segunda etapa. ¿Vamos todos adelante en gratitud al Señor? A veces sí, a veces no, algunos sí, algunos no. Pero eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Dios prometió. Basta. Suficiente. No se precisa más nada. Y que suceda lo que suceda alrededor. Dios prometió. Basta. No miremos más nada. Dios prometió. Se acabó. No, pero me dijeron, fuera, no escucho más nada. Sí, pero mira que las evidencias, fuera, yo no miro más nada, por fe andamos, no por vista. Dios prometió y basta. Así se lo dice Pablo a Tito. Haciendo referencia a la promesa de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió en el capítulo 1 de la carta a Tito. Dios, que no puede mentir, prometió. Y vaya que si Pablo conocía la experiencia de Abraham y Sara. Entonces, queridos hermanos,
En la segunda reunión que tendremos luego con los hermanos en Barcelona, tendremos el complemento de esto, con lo cual ellos podrán tener esta reunión y luego enviaremos a vosotros la reunión de Barcelona, juntaremos las dos y tendremos el concepto general de lo que resta y lo que falta para este tiempo. Y entonces juntaremos las dos y los hermanos tendrán esta y vosotros tendréis la de los otros. Pero no olvidemos de esto, queridos hermanos. La promesa de Dios. Basta. Basta. Y tapemos los oídos a todo consejo, a toda sugerencia. Dios habló, basta. A lo que se ve, no, lo que se ve, que se vea lo que se vea. Dios prometió, basta. Sordo y ciego, como presenta el profeta Isaías al siervo de Jehová, en su perfección. Sordo y ciego. Sordo a todo lo que no es de Dios y a ciego a todo lo que contradice la palabra de Dios. Y cada uno diga lo que quiera y todos muestren lo que quieran. Dios ha prometido. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. Honrémosle. Honrémosle, porque Dios honra la fe. Yo honro a los que me honran, dice el profeta Samuel. Pero los que me tuvieren en poco serán viles. Así que, hermanos, adelante en Cristo, firmes en el Señor, preciosas y grandísimas promesas para tiempos peligrosos y días muy difíciles como los que vivimos y quizás viviremos peores, si el Señor lo permite. Pero los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Salmo 46, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temeré, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Maranata, hermanos, y Dios os bendiga en todas estas cosas. Amén. Adelante.